El sol puede ser grande, maravilloso, calentándonos, pero no piensa. El universo puede ser abrumador, inmensamente fascinante, pero no razona. Los animales pueden pulular en el aire, en la tierra o en el agua, pero tampoco piensan. Las plantas pueden traernos hermosura, belleza, fragancia, aroma, colorido. Unos pueden traernos espinas y otros pueden traernos rosas. Pero ellas tampoco piensan. El único que fue hecho a la imagen de Dios es el hombre. Por eso piensa, tiene vida y, como lo veremos más adelante, despliega una cantidad de posibilidades. Porque aunque no somos dioses, estamos dotados de alguna facultad parecida a la divinidad. Pensamos, decidimos, actuamos, amamos, somos trascendentes. Equivocados o no, seguimos siendo la imagen santa de Dios. Así que en todo el proceso creativo, el epítome, la cumbre, el toque de oro de la creación es la vida. De nada habría servido que Dios hiciera el inmenso universo, la bella tierra, que toda ella es un jardín del Edén. No busquemos el jardín del Edén en algún rinconcito por allí como si fuese una cueva o un oasis. No, esta tierra entera es el jardín del Edén. Esta tierra entera. Cada uno de nosotros es un Adán. Cada uno de nosotros es, de nosotras, es una Eva. Estoy hablando en términos de género. No vayan a decir ella también, no, yo soy él, pero... Gracias, pastor, muy amable por ayudarme. Entonces, lenguaje inclusivo. Así que este es un Edén, pero no es el paraíso el que fascina a Dios, sino el que administra el paraíso, el hombre. Ahora diga: yo soy la imagen de Dios. ¿Cuántos somos la imagen de Dios? Diga conmigo: gracias, Señor, porque me hiciste a tu imagen. Gracias a Dios. Así que usted va a darse cuenta allí, luego, leyendo la Biblia, cuando Jesús está en la tierra, hace algo que está, ¿qué diríamos nosotros? Allí en la base, allí en una muestra pequeñita, un rasgo de la vida, para ilustrarnos que Jesús está interesado absolutamente en todo. Y nos remite nuevamente a la creación. La vida, hermanos míos, no es solo soñar con el cielo. La vida tampoco es solo la biología y la anatomía. La vida es, 1, biológica, 2, espiritual y 3, eterna. No podríamos hablar únicamente de la vida biológica, reducirnos a la simple animalidad, al simple nacer, crecer, reproducirnos, y como alguien dijo, reproducirnos si nos colaboran, y después morirnos. Ese no es el todo de la vida. Esa es una parte importante de la vida, un fragmento importante de la vida. La vida es como un triángulo con 3 segmentos. Uno de sus segmentos sería la vida biológica, otro de sus segmentos la vida espiritual y otro segmento la vida eterna. El hombre tiene esas facetas, esos estadios, esas partes, si usted quiere,
No son partes, por supuesto, pero podríamos llamarlo así. Y cada uno de ellos tiene su ciclo. La vida biológica tiene su ciclo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. La vida espiritual tiene su propio ciclo. Somos engendrados por el Espíritu. Tenemos el nuevo nacimiento. Crecemos, servimos a Dios y dejamos este mundo. Y ese servicio, ese nacimiento, nuevo nacimiento, ese crecimiento espiritual, ese servicio a Dios, hay que hacerlo aquí, en la tierra. Pero luego también para la eternidad resucitamos con Cristo. Nos sentamos en lugares celestiales, ya estando aquí en la tierra. Ese es nuestro ciclo. Resucitar con Cristo a la vida eterna. Sentarnos con Él en lugares celestiales. Y cuando concluya esa etapa o estadio de nuestra vida biológica y cuando cese la función temporal de nuestro ejercicio espiritual, entonces heredaremos en su plenitud la vida eterna. Cada uno de los estadios de la vida tiene su ciclo y casi que son paralelos. En todos, en la biológica, en la espiritual y en la eterna, hay que nacer. En la biológica, en la eterna y en la espiritual hay que crecer. En la eterna hay que nacer, hay que servir, hay que crecer y finalmente ser cosechados en la eternidad como granos de trigo. Porque a la paja Dios la va a quemar. Y llámese paja a lo temporal y llámese trigo a lo eterno. De manera que cuando la Biblia habla de vida, no está haciendo cierto tipo de reduccionismo, privilegiar la anatomía y la biología en esta tierra, olvidándose de lo espiritual o renunciando a lo eterno. Pero tampoco la Biblia nos ubica en un universo místico, gaseoso, evasivo de nuestra realidad concreta, donde tenemos que nacer, comer, crecer, reproducirnos, pelear, pellizcarnos, gustarnos, disgustarnos, llorar, amar, odiar. Todo eso pasa en nuestra vida biológica. Pero Dios nos quiere llevar a la vida espiritual. Y Dios no dice: tú eres mi esclavo en esta tierra, tienes que amarme y servirme y olvidarte del resto. No, todavía nos está proyectando a la eternidad. Ninguno de los de los tres elementos se excluyen. Ninguno es absolutamente autónomo e independiente. Todos están absolutamente engarzados. Todos los elementos dependen el uno del otro. No se puede construir eternidad sin biología, y no se puede construir biología o eternidad sin la vida espiritual, y no puede haber espiritualidad si no hay biología y si no hay eternidad. Eso debe quedar absolutamente claro. Solo entonces podemos tener una perspectiva de lo que es la palabra de Dios en lo que concierne a la vida. Pero ahora, iglesia, voy a concentrarme en esta primera parte únicamente en la vida biológica. Y vamos a hablar la vida biológica como don de Dios. O puede usted decir el valor de la vida biológica como don de Dios. No hay problema. Y el Señor Jesús terminará diciendo: la vida biológica tiene que ser alimentada con el pan de la tierra. Y por eso nuestro Señor multiplica 5 panes para toda esa multitud. Y ustedes han hablado de esto, se saben de memoria. ¿Quién no se ha leído esto? En una tierra de miseria, en una tierra de hambre, en una tierra de desnutrición, en una tierra de falta de empleos, en una tierra tercermundista, en un país en subdesarrollo donde la miseria es grande. ¿Quién no ha orado literalmente porque Dios multiplique el pan?